Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Hola, les invito a que continúen con sus Biblias abiertas en este pasaje, y durante el mensaje voy a estar leyendo un poquito más de versículos porque pues esta historia abarca 41 versículos y todos esos pasajes son importantes. Yo me quiero introducir con los siguientes pensamientos. En este pasaje vemos a Jesús que no solo sana al hombre, no solamente le devuelve la vista de manera física, sino que la historia termina con una sanidad integral. ¿A qué me refiero con esto? A que el hombre no solamente vio físicamente con sus ojos que durante toda su vida habían estado inutilizados, sino que también pudo tener una visión espiritual del Señor Jesucristo y sus ojos espirituales fueron abiertos al creer en Él. En medio de la historia, y es bien importante esto, vemos diferentes puntos de vista de cómo se aborda, por ejemplo, el problema del dolor y del sufrimiento. Este pasaje nos habla de lo que pensaba la gente en aquel tiempo referente al sufrimiento y al dolor, y también vamos a ver cómo la gente religiosa, al no reconocer a Jesús, enfrenta una ceguera peor que la física. Esto es una ceguera espiritual. Vamos a ver, y les quiero dejar 3 pensamientos que encontramos en este pasaje. Yo le titulé a este mensaje, como viene en muchas Biblias, la sanidad del ciego de nacimiento. Es muy importante remarcar esto. Es un hombre que desde el vientre de su mamá ya estaba ciego. Sus ojos nunca funcionaron, sus ojos fueron inutilizados, y obviamente cuando la mamá da a luz, pues se dieron cuenta que este bebé no veía, estaba totalmente ciego. Les dejo estos pasajes que los vamos a ver en su momento. Quiero concentrarme en el primer pensamiento que encontramos en los versículos del 1 al 7. Voy a volverlo a leer para que estemos todos enfocados en ello. En la Nueva Traducción Viviente dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, o maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí, en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. La semana pasada estábamos estudiando este pasaje, y hay mucho que sacar de este pasaje, y espero que el Señor nos ilumine en los pensamientos que vamos a estar compartiendo. El primer pensamiento es
la perspectiva del sufrimiento de los discípulos. Dice que van caminando y obviamente se han de haber enterado por el hombre o por las demás personas que este hombre era ciego de nacimiento. Es decir, no le ocurrió un accidente, no hubo una enfermedad posterior a que él naciera para que naciera ciego. Así que este hombre había nacido ciego y los discípulos lo que expresaron era el punto de vista de lo que la gente pensaba en aquel tiempo. Y es muy interesante la respuesta del Señor Jesucristo, ¿no? Los discípulos se le acercan a Jesús. Yo espero que no hayan estado cerquita del ciego para que el ciego los oyera de lo que estaban diciendo. ¿Quién pecó, Señor? La desgracia de este hombre, y ya era un hombre adulto, ¿se debe a qué? A que sus papás cometieron algo incorrecto, o él, los judíos, o un grupo de los judíos pensaba que un bebé podía pecar en el vientre de su mamá. Entonces eran ideas erróneas, equivocadas. ¿Y por qué digo erróneas? Porque el mismo Señor Jesucristo da la respuesta. Él dice, ni sus padres, ni este bebé, ni este hombre pecó antes de nacer. Y también algunos judíos, no todos, pensaban en la preexistencia del alma, lo que ahorita en un momento dado piensan ciertos grupos orientales o hindúes, que muchas veces uno recibe el karma por el comportamiento que uno haya vivido o haya tenido uno en vida, de tal manera que si uno tiene una mala vida puede reencarnar bajo una maldición o cosas por el estilo. La Biblia no enseña eso, la Biblia no enseña nada de esas ideas, pero sí nos habla de un problema que es el sufrimiento. Y lo que yo pudiera de alguna manera resumir, lo encontramos en Génesis capítulo 3 y en Romanos 8. Debido a que el hombre le dio la espalda a Dios, debido a que el hombre se rebeló contra Dios, se quiso independizar de Dios, vino maldición, entró el pecado al mundo y con el pecado entró maldición y entró muerte. Nosotros nos damos cuenta en Génesis 3 que por causa de la rebelión de los primeros hombres vino maldición sobre la tierra, maldición sobre la mujer, maldición sobre el hombre. En Romanos 8 nos dice que la naturaleza está sujeta bajo maldición y la creación toda a una gime, clama anhelando ser liberada de tal maldición. ¿Qué significa eso? Que por vivir en un mundo roto, por vivir en un mundo maldito, tú y yo, usted y yo, estamos sujetos a que nos ocurran accidentes, a que ocurran desgracias a nuestro alrededor y a que también vengan enfermedades o vengan situaciones dolorosas que muchas veces nos hacen pensar, ¿habré hecho algo malo yo? ¿Me habré equivocado en algo? Por eso estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Sí hay textos bíblicos, sí hay razones para pensar que por una conducta puede venir algo equivocado o algo, una desgracia a nuestras vidas. La Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Sin embargo, esto lo dice de una manera general, de una manera nacional para con el pueblo de Israel. No podemos pensar o aplicarnos esto en nuestras vidas. Lo que sí es cierto es que podemos heredar modelos, y es triste comentar
que muchas veces por llevar una vida insalubre, por llevar una vida desordenada, uno puede, por así decirlo, heredar enfermedades a nuestros hijos. Por ejemplo, se ha comprobado que personas drogadictas o personas adictas a ciertas drogas, hay bebés que nacen adictos, que necesitan la misma droga que sus papás tenían. Y es algo terrible, es una terrible situación. También hay una enfermedad venérea que se llama gonorrea, que si una mamá la tiene en el momento de que un bebé nace, el bebé puede nacer con esta infección en sus ojos. Y si no se trata a tiempo, esa infección, esa enfermedad, el bebé puede quedar ciego. Pero son casos, son situaciones muy específicas. Pero ¿qué en cuanto al sufrimiento? ¿Qué en cuanto al dolor? El sufrimiento es un misterio. El sufrimiento no podemos tener una respuesta ante ello. Pero lo que sí podemos decir es que esta historia nos enseña que el sufrimiento está, por así decirlo, somos propicios, estamos expuestos al sufrimiento y a la maldad. Podemos ver que por ambiciones hay guerras, por ambiciones hay muertes, hay inseguridades, hay tantas cosas que están pasando en el mundo, y eso nos debe de llevar a una respuesta que Jesús le dice a sus discípulos. Miren, en nuestra historia Jesús le dice, hubo una ocasión en que una torre cayó y más de 30 y tantas personas murieron. Dice, ¿por qué? ¿Porque pecaron? No necesariamente. En otra ocasión, tal cónsul mandó a matar a ciertas personas. Dice, pero Jesús concluye con lo siguiente: hay que analizar todas esas cosas, y a nosotros, dice, nos va a pasar que si no nos arrepentimos, vamos a morir, pereceremos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Jesús responde, no es porque pecó él o porque pecaron sus padres, sino para que se manifieste un propósito más grande. Dice literalmente en la Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Dice, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Muchas veces hay sufrimientos y hay situaciones dolorosas que ocurren en nuestras vidas que Dios, no significa que Dios lo mande o que Dios disfrute el que tú y yo pasemos por estas situaciones dolorosas, pero Dios puede producir, Dios puede sacar algo y cumplir un propósito maravilloso. Por ejemplo, yo pudiera adelantar lo siguiente: este hombre específicamente nació ciego para que Jesucristo lo tomara como un ejemplo de mostrar su poder y la luz que ese milagro iba a traer sobre toda esta gente, ¿no? Entonces, pero no significa que Dios mandó ceguera para que en un futuro, ya estando adulto, se encontrara con Jesús y Jesús lo sanara. No sé si me explico. Espero que sí me explique en ese aspecto. Dios aprovecha las circunstancias y las desgracias en las que vivimos en este mundo caído para mostrar su poder restaurador, su poder perdonador, su poder de esperanza en medio del caos en el cual vivimos. Y entonces queda aclarado de alguna manera esta situación que los discípulos tenían.
el sufrimiento no es necesariamente por algo malo específico que hayamos hecho, pero Dios puede usar esas circunstancias de sufrimiento para glorificarse en algo grande en nuestras vidas. Muchas veces Dios puede usar la muerte de un ser querido para unir a una familia y atraerlos a su presencia. Y esto es maravilloso en este aspecto, ¿no? Dios muchas veces no es de que mande o disfrute del dolor, pero Él sí puede sacar algo provechoso de lo que podamos vivir que sea doloroso. Pero vamos a pasar a un punto mucho más doloroso que el sufrimiento físico. El segundo pensamiento que les quiero dejar es la ceguera espiritual de los religiosos. La ceguera espiritual de los religiosos. Para esto yo quiero leer el texto que encontramos en este mismo capítulo, pero específicamente en los versículos del 13 al 16. Dice que después de que este hombre fue sanado, lo llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió: Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios, porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes milagros? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Entonces, llama la atención de que la misma gente religiosa estaba confundida. Unos decían: es pecador y por lo tanto él está haciendo cosas malas porque no obedece a Dios. Y otros decían: pero ¿cómo puede ser un pecador el que tenga este poder? Porque nadie ha hecho esto, nadie le ha dado vista a un ciego de nacimiento. Yo quiero comentar lo siguiente porque yo creo que es importante entender esto. Los fariseos le traen a este hombre que había sido ciego y le preguntan: oye, ¿qué te pasó? Cuéntanos qué te pasó. Y este hombre contó simplemente lo que pasó. ¿Saben qué? Un hombre llamado Jesús, y fíjense bien, él no lo conocía. Él no conocía a Jesús. Sin embargo, él estuvo frente a Jesús y le dijo: este hombre vino, agarró tierra, lo mezcló con su saliva y me untó en los ojos. Y luego me dijo: ve al estanque del enviado, ve al estanque de Siloé y regresa. Si ustedes se dan cuenta en la lectura, cuando este hombre va y regresa viendo, ya Jesús no está. Ya Jesús no está en escena, Jesús ya se había movido. Y este hombre empieza una serie de interrogatorios donde las personas que lo conocían decían: ¿es él o se parece? Y dice: no, sí es él, y sí es él, tiene toda la apariencia de él. Y otros decían: no puede ser, porque este hombre era ciego de nacimiento, se parece a él. Y él decía: hey, yo soy ese ciego. Entonces, para quitar o para liberar la discusión, dice que lo llevaron con los fariseos, con la gente religiosa, y le dijeron: miren, les traemos a este hombre que fue sanado en día de reposo, en el día sábado. Los fariseos como que no vieron lo poderoso, lo importante del milagro. Ellos nada más estaban viendo
que se había desobedecido a Dios en el día de descanso, que habían hecho cosas en el día de descanso y este hombre no podía ser sanado. Tal vez tú cuando lees esto ya en nuestra mente occidental, uno dice que qué tontería estar más contrariados, más molestos con que habían desobedecido a Dios en sábado, que en estar gozosos de viendo a este hombre siendo sanado, ¿verdad? Entonces le dijeron, ¿qué te pasó? Y ya el hombre cuenta esto. Si ustedes leen el capítulo completo, van con los papás de este hombre. O sea, a ver, díganos, ¿ese es su hijo? Dice, sí, es nuestro hijo. ¿Y estaba ciego? Pues sí, nació ciego. ¿Y qué pasó? Dice que por miedo a las represalias dijeron, oigan, él ya es adulto, pregúntenle a él. Ellos, los papás, aunque sabían que había ocurrido algo milagroso en su hijo, él decía, él ya es adulto, él ya tiene edad, pregúntenle a él. Y estaban así. Lo tremendo es que el hombre dice una verdad profunda. Él dice, oigan, ¿por qué me preguntan tanto? ¿Por qué me preguntan tanto si soy yo, si era ciego y todo esto? Ya les dije, este hombre llamado Jesús me hizo este milagro. Dice, no, estás en pecado. Miren, yo no sé si él sea pecador o no, pero yo creo que Dios no puede oír a alguien que está en pecado. Y luego remata diciendo, ¿por qué tan interesados están en él? ¿Acaso se quieren hacer sus discípulos? ¿Acaso quieren andar con él? Dice, no, maldito sea él y todo esto, ¿no? Yo quiero poner el siguiente ejemplo para que nos demos una idea de cómo, de la perspectiva de la gente religiosa, cómo estaba ciego. Hace un buen de años, creo que sí, estaba yo soltero y un amigo muy cercano a mí le dio varicela, pero una varicela terrible, una varicela casi parecida a la viruela, que le atacó todo el cuerpo y lo mandó a terapia intensiva, a ICU. Él entró en coma porque yo en ese entonces yo aprendí que la varicela no nada más ataca por fuera, sino que también ataca por dentro, los órganos y todo ello. Y él estuvo 15 días en coma. Y nosotros, como amigos de él, como cristianos, nos las pasábamos orando por ellos, por su esposa. Su esposa en ese momento estaba embarazada de su primer hijo. Y estábamos cargados y diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa estas cosas, no? Pero yo veía la situación pues de fuera, como un amigo de la familia. Íbamos al hospital, los visitábamos, estábamos al tanto de ellos y los doctores decían, pues hay que esperar pues que ocurra un milagro, ¿no? Curiosamente, su enfermedad y su tiempo de estar en coma era cerca de Semana Santa. Pues el domingo de resurrección, mi amigo Juan Bautista, se llama Juan Bautista, despertó. Domingo de resurrección. Él volvió en sí. Y despertó y los doctores se gozaron. Ya tuvo su rehabilitación y llevó a cabo su vida normal. Él ahorita es pastor, está pastoreando junto con su esposa y su familia una iglesia en la Ciudad de México, y yo me quedé impactado de lo que pasó él.
Poco tiempo después, ya estando casado, en nuestro primer año de matrimonios, Daniel tenía 1 año de edad. De repente, en el seminario donde estábamos trabajando y viviendo, un joven pescó varicela. A un joven le dio varicela, nos enteramos. Inmediatamente yo me preocupé de mi hijo, de 1 año. ¿Cuál va a ser mi sorpresa? Que a mí me da la varicela, a mí me pega la varicela. De repente yo empecé con un dolor de cabeza horrible, yo me sentía morir. Y le dije a Irene, ¿sabes qué? Algo me está pasando, siento que me va a estallar la cabeza, tenía yo fiebre. Y me dice, hay un doctor que conozco, es internista, y vamos a consultarlo. Ahí vamos a consultarlo. El doctor me examina y me dice, ¿cuáles son tus síntomas? No, pues tengo mucho dolor de cabeza, siento que la cabeza me va a estallar, tengo fiebre, o sea, me tomó los signos y todo esto. Y de repente me dijo, quiero examinarte. Me hizo quitarme la ropa y de repente ve unos granitos, unas bolitas en las piernas, ya no me acuerdo dónde. ¿Sabes qué? Dice, tienes varicela. ¿Cómo? Pues un adulto ya yo, ¿no? Yo ya adulto digo, no, pero a mí ya me dio. ¿Cómo? Y creo que hasta hablamos a mi casa, ya me dio varicela, no me dio, ¿qué está pasando? Y me dice, ¿sabes qué? Enciérrate. Le dijo a Irene, aléjese de él, aleje al bebé de él, aíslenlo y pasen la comida, dejen la comida en la puerta de su recámara, que él salga. Y estas son las indicaciones para el dolor de cabeza, para la fiebre y todo eso. Era algo terrible. Obviamente Irene atendía al bebé, al niño de 1 año, y me atendía a mí. Y era también el riesgo de que ella se contagiara de varicela. Fueron los días más horribles que he vivido, porque yo casi no padezco dolor de cabeza. Pues ahí yo sentía que la cabeza me estallaba. Me llené, me sentí como un mini hop, de que desde la punta de la cabeza hasta los pies me salieron granos así. Todavía tengo marcas, manchas en mi rostro y en mi cuerpo de esa varicela. Pero en ese proceso, que fueron 15 días de estar encerrado con fiebre, con dolores y todo esto, y poniéndome baños para mitigar el dolor y todo ello, yo me acordé de mi amigo. Dije, Dios mío, me puedo morir. Puedo caer en terapia intensiva, porque la varicela o la viruela en un hombre adulto puede ser mortal en ese aspecto, ¿no? Y dije, Dios mío, mi esposa, mi bebé, Dios, concédeme vivir. Y quiero decirles lo siguiente, ahí yo me di cuenta de la gravedad de la varicela. No sé si me explico. No es lo mismo yo ver a mi amigo con varicela y decir, ¡ay, la está pasando duro!, a yo darme cuenta, yo sentir lo que era la varicela y lo que podía hacer en mi vida. Tristemente, bueno, gracias a Dios por su misericordia, salí adelante, pero a los 15 días, ¡pum!, mi hijo. Mi hijo le dio una varicela horrible, igual, desde la punta de la cabeza hasta los pies. Era algo, fiebres tremendas, cuidados ante él, era algo muy doloroso. Lo que quiero decir con este ejemplo es que no es lo mismo que te platiquen sobre la enfermedad de la varicela a que tú la sufras, a que tú la vivas en persona. Y lo que muchas veces ocurre en la vida espiritual
es que hay personas que no se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Estas personas no se daban cuenta del grandioso milagro que había ocurrido en este hombre ciego. Estaban ciegos espiritualmente. Jesucristo dice en el versículo, me parece que es el versículo 6 o antes, dice, bueno, en el versículo 4, dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Luego dice, pronto viene la noche, el tiempo de prueba, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. La sanidad de este ciego tenía un mensaje, tenía una enseñanza, que Jesús es la luz del mundo. Jesús no solamente hace que uno vea visión física, sino que lo que Jesús hace es que veamos espirituales, que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos ver quién es Él. Yo vi en carne propia lo que era la varicela. Antes yo nada más oía y me imaginaba lo que una persona sentía. Entonces es el darte cuenta, es el tener en un momento dado misericordia de una persona que se contagia, es el sentir el dolor de una persona que está pasando por una situación así, decir, wow, yo la pasé. Los fariseos veían todo de lejos y nada más juzgaban, criticaban, y la palabra empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona. Esta persona dijeron, estás mal tú, estás mal. Y ellos le dieron la espalda al Mesías. Ellos rechazaron al Mesías. Ellos, al considerar a Jesucristo en pecado, al considerar sus obras como falsas o como equivocadas, ellos mostraron un problema peor, que es la ceguera espiritual. La historia de este hombre no solamente nos habla mucho en cuanto al sufrimiento, nos habla del terrible mal que es el tener ceguera espiritual, el vivir en ceguera espiritual. Y aquí Dios nos pide que en un momento dado podamos arrepentirnos en ese aspecto. Entonces, analicemos esto. Y esto nos lleva al último punto, al tercer punto de este mensaje. La sanidad de este hombre ciego de nacimiento nos enseña la sanidad integral que hay al adorar a Jesús. Cuando hablo de sanidad integral es de que este hombre no solamente sus ojos fueron abiertos o totalmente restaurados, o como alguien dijo, rehechos, o sea, fueron prácticamente nuevos ojos, de ojos inútiles, muertos, que estuvieron por 20 y tantos años en el cuerpo de este hombre. Dios rehizo, Dios le dio nuevos ojos para que este hombre viera, pero no nada más esto, sino que este hombre también pudo ver espiritualmente lo que los fariseos no podían ver. Y esto es lo terrible, lo que dice este hombre. ¿Qué peor cosa es tener ojos y no ver? Tener ojos y estar ciego espiritualmente. Vean lo que dice versículos 35 al 38. Después de que este hombre fue expulsado porque no creyeron en su testimonio, lo sacaron de la comunión de adoración de los judíos y que este hombre quedó expulsado del templo. Cuando Jesús supo lo que había pasado,
Dice, encontró al hombre y le preguntó, así directo, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Mesías? ¿Crees en aquel que vino a salvar a la humanidad, que vino a darse por la humanidad? Este hombre, aquí uno se da cuenta que no conocía a Jesús. Ya está viendo físicamente, pero su vista espiritual no está clara. Dice, ¿quién es, Señor? Contestó el hombre y agrega, quiero creer en Él. Yo quiero creer en Él. Lo que Él me hizo es algo inmenso, algo sobrenatural. Yo quiero creer en Él. Versículo 37, impactante, ¿no? Ya lo has visto. Así como a la mujer samaritana le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí Él le dice, ya lo has visto con tus nuevos ojos. Con tu nueva visión, ya lo has visto. Le dijo Jesús, y está hablando contigo. Está usando los sentidos de este hombre. Versículo 38. Sí, Señor, creo. Dijo el hombre y adoró a Jesús. La Nueva Traducción Viviente que leyó mi esposa hace rato dice, y postrándose, adoró. Vean lo impactante de esta escena. Lo que hace este hombre cuando ve a Jesús y cuando sabe quién es Jesús, que trajo sanidad a su vida y que es el Mesías, dice la Biblia que se postró, se arrodilló delante de él, se inclinó delante de él, dice, y lo adoró. Imagínense la escena de un hombre adorando a otro hombre, porque acuérdense de esto, Jesús es Dios, hombre. Esto era algo inconcebible para los judíos. Era algo fuera de orden. ¿Cómo es que te vas a postrar? ¿Cómo es que vas a adorar a alguien físico? Si solamente hay que adorar a Dios. Pero este hombre, sus ojos espirituales fueron abiertos. Y vean algo importante que agrega Juan, y le adoró. Y le adoró. Creo que cuando habla la Biblia de adorar es reconocer la grandeza de Dios. Una persona que Dios le da vista, una persona que Dios le da libre acceso a su presencia, es una persona que no se puede quedar quieta ante la presencia de Dios. Tiene que adorar. Tenemos que adorar. Por eso los cristianos cantamos, por eso los cristianos oramos, por eso los cristianos nos postramos delante de Dios. No vemos nada de malo, no vemos nada de locura acercarnos a Dios. Yo recuerdo, yo creo que sí hay que ser prudentes y sí hay que ser sabios y todo ello. Pero yo recuerdo a amigos que me enseñaron cosas impactantes. Íbamos a una plaza, así como la Plaza de los Lagartos aquí, ¿no? La Plaza San Jacinto. Es un lugar público donde la gente va caminando. Pues nos poníamos a predicarle a las personas allí que encontrábamos en la plaza. Y se le predicaba a las personas y se decía, ¿quieren aceptar a Cristo? Había personas que nos decían, sí quiero. Y este amigo dice, pues vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Y yo estaba así, yo ya era cristiano. Dijo, ay, qué pena, ¿no? ¿Cómo arrodillarte, no? Y la gente que va pasando. Y me decía este amigo, vamos a arrodillarnos. Y lo que me impactaba es que la gente se arrodillaba. Y ya estaba yo arrodillado, y luego estaba yo arrodillado y volteando a ver si alguien no iba y nos hacía algo, ¿no? Pero me di cuenta que cuando es abierto nuestros ojos espirituales, podemos adorar a Dios sin que nos importe quién nos vea, quién nos escuche. Y esta
sanidad integral ocurre cuando adoramos a Jesús. Una persona que recibe la salvación como respuesta va a adorar a Dios. Tú no puedes mantenerte neutral, tú no puedes mantenerte ajeno, aparte. Tenemos que adorar a Dios. Yo quiero terminar esta reflexión diciendo lo siguiente. Si esta historia hubiera acabado nada más con la sanidad del ciego, hubiera estado inconclusa y nos hubiéramos perdido de poderosas enseñanzas respecto, por ejemplo, a la realidad del pecado. Que este mundo en el que vivimos está roto y por eso hay tantas desgracias. En cuanto a la realidad del sufrimiento, muchas veces gente inocente enfrenta el sufrimiento, pero para eso vino Jesús. Nos damos cuenta de la misión de Jesús. Jesús irrumpe en medio de los sufrimientos y de las desgracias de la humanidad para cumplir la misión de rescatar, de restaurar, de ser luz del mundo, restaurar totalmente a las vidas. Y esto nos debe de llevar a la pregunta, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué bien ha traído Jesús a nuestras vidas? Pero también, ¿qué estamos haciendo nosotros por los demás? Si Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, si Jesucristo nos ha dado una vida nueva, nosotros debemos de estar cargados por llevar esta palabra de esperanza, esta luz del mundo. Acuérdense, todavía es de día y mientras podamos, debemos de llevar la luz del mundo a la gente que está ciega espiritualmente. Vendrá un tiempo en que ya no podremos hacer eso. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque la condición en la que vivimos, la condición en la que vive el mundo nos recuerda lo doloroso que es el sufrimiento, lo doloroso que es la maldad, lo doloroso que es vivir en tinieblas y el propósito por el cual tú viniste a estar entre nosotros para cumplir la misión de darnos vida, de darnos luz, de darnos vista, de darnos restauración. Gracias, Padre Santo, por que tú nos has iluminado, como dice Pablo en tu palabra, hiciste resplandecer la luz de tu evangelio en medio de las tinieblas en las que vivíamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a, como este hombre, decirle a la gente, yo antes estaba ciego, pero ahora veo. Yo antes estaba ciego, pero ahora veo. Me he dado cuenta de la salvación en Cristo. Y es lo que comparto, es lo que compartimos. Gracias, gracias por esta obra sobrenatural en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor.